Más información en esta mañana de la radio. Hace meses venimos hablando de coronavirus, medidas preventivas, lo que significa el virus y demás. Y hay mucha gente que está informada, pero la sobreinformación también a veces genera complicaciones. Por eso es importante volver a la base, volver a hablar del principio de toda la situación que estamos atravesando. Sobre todo hoy que tenemos casos positivos en Pehuajó y es importante recordar cada detalle. Por eso agradecemos la atención de la responsable del área de infectología en Región Sanitaria Segunda. Está en línea la doctora Cecilia Tavares, con ella vamos a hablar. Cecilia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea y a toda la audiencia, buen día. No, de nada. Cecilia, bueno, una vez que se dieron a conocer los primeros casos positivos aquí en Pehuajó, comenzó otra vez una seguidilla de consultas que tiene que ver con el tema de coronavirus. Como decíamos en la introducción, si bien venimos hablando hace mucho tiempo del mismo tema, Sí. es importante puntualizar, en principio, cuáles son las medidas preventivas efectivas, reales, para prevenir el contagio de coronavirus. Bueno, sí, es cierto, como decís vos, desde hace rato, desde marzo que empezó todo esto de la pandemia, se viene hablando. Las medidas son las de prevención, son las de todo cuadro respiratorio, ¿no es cierto? Que también en esta época es importante, porque no solamente circula COVID, sino influenza y el resto de los virus respiratorios. Es el distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado adecuado de manos. Con agua y jabón sabemos que este virus se inactiva o pierde viabilidad con desinfección o los jabones comunes. Así que es el lavado adecuado de manos con jabón, en el caso que no haya agua y jabón cerca, alcohol gel, y de nuevo el distanciamiento social, evitar el hacinamiento en lugares cerrados y el uso de barbijo. Bien. Hoy por hoy es solo esto lo que se puede hacer para prevenir el contagio. Sí, sí, se está hablando mucho, ¿no es cierto? Claro. Hay en evaluación vacunas, pero bueno, la prevención es como decían en UNICEF, en un dibujito, el mejor escudo es el lavado de manos y la protección, ¿no es cierto? Nasal y bucal, o sea, taparse con un barbijo y bueno, y el distanciamiento. Bien. Bueno, decíamos que una vez confirmados los primeros casos en Pehuajó comenzaron a surgir varias preguntas y una de las más importantes tiene que ver con el tiempo que permanece activo, por decirlo de alguna manera, el virus en diferentes superficies. Esto hay que tenerlo en cuenta porque uno puede ir a un comercio, a un gimnasio, a cualquier otro lugar donde tal vez pudo haber pasado una persona con el virus y siendo asintomático que podría llegar a contagiar, digamos. ¿Hay un tiempo determinado en el que el virus sobrevive, por decirlo de alguna forma, en determinadas superficies? En realidad se habló mucho al principio de la pandemia de esto, más sobre marzo, abril, mayo, se hablaba de cuánto sobrevivía en la superficie metal, en superficie cartón, se habló mucho, se hizo mucho hincapié. Después esto se fue desestimando y se dejó de hablar. Se sabe que desde esas, digamos, primeros momentos, se sabe que el virus sobrevive más en algunas superficies que en otras, pero en lo que se sabe ahora que tiene una viabilidad mayor, sobre todo en la transmisión, en el contacto cercano y el contacto estrecho. Cuando hablo de contacto estrecho, hablo del tiempo de exposición de una persona sin protección, sin el distanciamiento, con otra persona con un caso confirmado o con enfermedad. Entonces se habla más y se hace hincapié en eso, en la alta transmisibilidad y la viabilidad que tiene en el contacto estrecho, porque en la superficie no sobrevive tanto. Entonces él necesita el virus, una célula o algo para reproducirse y subsistir. Entonces lo que tiene más relevancia ahora en la actualidad es la transmisibilidad. Bien. Con esto, digo, y también para llevar un poco de tranquilidad, se habla de los comercios, donde pudo haber estado gente con coronavirus positivo. Digo,
el hecho de que alguien positivo haya estado en un comercio atendiendo por casualidad no significa que el virus permanezca en ese lugar y pueda llegar a contagiar, que es un poco la preocupación por estos días. No, en realidad lo que se sabe ahora es que si uno está en una relación estrecha y por tiempo con un caso confirmado, no, digamos, el hecho que haya estado casualmente o situacionalmente 2 minutos en un kiosco a comprar, ponerle un ejemplo, una golosina, cigarrillo y sale, ¿quién sabe si ese caso que atendió era confirmado o el que estuvo antes comprando era confirmado? Esos son contactos casuales, por eso se hace, y está el protocolo, la definición de contacto estrecho de caso confirmado. A medida que nos alejamos del tiempo de exposición y el contacto con un caso confirmado, disminuyen las probabilidades de transmisión. Bien. Del mismo modo, hace unos días circuló una información que se hizo bastante viral, por lo menos aquí en Pehuajó. Nosotros buscamos la información del Ministerio de Salud, pero es importante remarcarlo. Había una serie de requisitos para descartar la basura del hogar, digamos, de aquellas personas que están confirmadas o que están en aislamiento preventivo. ¿Hay alguna medida en particular que se tenga que tomar en estos casos? Sí, hay un protocolo. Sí, pero lo hacen dentro del domicilio. Claro. El protocolo es bastante extenso. Si quieren después yo de los pasos para que lo tengan, porque ya está definido por nación y por provincia. Es un protocolo de cómo desechar, no solo... en realidad lo que tiene que tener más cuidado es el material orgánico, o sea, los pañuelos con secreciones, todo. Pero generalmente el paciente se le da de alta, al caso confirmado, ya cuando está... con 72 horas febril o asintomático. Entonces tiene menos eliminación, digamos, por así decirlo. Pero sí hay todo un protocolo escrito y es extenso. Sí. Y si quieren después se los paso por privado, pero es solamente puntual para esos casos confirmados que se dan de alta domiciliaria. Y cuando se le da el alta domiciliaria es porque puede cumplir el alta domiciliaria. Hay digamos, como un checklist, un anexo en el protocolo, donde el paciente puede cumplir desde el punto de vista de infraestructura y de condiciones pautadas ya, se da del alta domiciliaria, si no, no se da. Bien, es decir que es menor, se considera menor el riesgo de aquella persona que puede hacer su recuperación en su domicilio. Sí, está demostrado que a partir del 10º día, y ya hay trabajos que dice que disminuye la transmisibilidad al 10º día de iniciar los síntomas. Bien. En los casos puntuales donde la situación es más compleja y puede llegar a ser incluso más contagioso, son esos que, por suerte en Pehuajó no tenemos y ojalá no tengamos, tienen que realizar toda la recuperación en un centro asistencial. Sí, porque en realidad cuando uno habla de alta domiciliaria es porque el paciente está con mejoría de los síntomas, estuvo afebril ya por 3 días y puede cumplir el aislamiento ya en su domicilio y ya se le puede dar de alta a partir de los 10 días. Los que se mantienen mucho tiempo en el domicilio son los contactos estrechos, que son 14 días. ¿Por qué se lo mantiene en estricto aislamiento domiciliario? Porque durante esos 14 días se sabe que está en un periodo de incubación donde puede presentar síntomas. Y es donde es el periodo de más contagiosidad. 48 horas antes de inicio de los síntomas y durante los primeros 5 días. Por eso, el que se coloca en aislamiento son los contactos estrechos por 14 días. Además, para un control y para monitoreo, para disminuir la cadena de transmisión y para tenerlo con un automonitoreo y control diario, ¿no es cierto? Bien. Cecilia, si bien es una información que recién se está conociendo a nivel internacional, el tema de las vacunas, ¿se sabe cómo es el avance, cómo se viene trabajando, si existe la posibilidad de que en el corto plazo finalmente se puedan poner, digamos, a disposición las vacunas en el sistema de salud?
En realidad sí, están todas casi en fase 3 o fase 4. Las vacunas deben cumplir un protocolo, ¿no es cierto?, científico y distintas fases. Primero se prueba en animales y luego se pasa a la fase donde va a probarse si tiene efectividad en humanos, en un grupo reducido de humanos. Y después pasa a la última fase, que es a nivel mundial. Todos tienen plazos. Algunos plazos se pueden ir acortando, pero algunos son fijos. Hay algunas que están más avanzadas en la fase y otras no. Pero yo creo, no se sabe. La verdad, claro, no quiero decir que van a estar a fin de año porque no van a estar, pero algunos dicen que sí, algunos plazos se pueden acortar. Pero bueno, no quiero hacer futurología porque la verdad no es mi especialidad. Totalmente. La última, y esto también es importante, se ha dicho muchísimo, pero reitero, cuando aparecen casos, las preguntas se vuelven a hacer y es importante reiterar las respuestas. Sí. El virus es mucho más agresivo cuando el paciente cuenta con enfermedades de base, que se llaman. Perdón, sí. Está bien. Sí, es cierto, se ha visto que hay personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones, sobre todo los que tienen comorbilidades, que llamamos. Sí, sí. Bien. Sí, pacientes que están en tratamiento oncológico, pacientes que tienen disminuidas las defensas por alguna otra enfermedad y los mayores de 60 años, ¿no es cierto? Bien, en una persona sana puede que el virus se transite, digamos, sin mayores inconvenientes. Sí, en lo que hemos visto, en los casos que hemos tenido en la región, tenemos chicos jovencitos que han tenido un día dolor de garganta y ni febrícula, ni siquiera se lo han constatado, porque como es fiebre 37,5 más, sienten como que les duele el cuerpo, como un cuadro pseudogripal, pero es pasajero, 24 horas y ya a veces ni registran los casos, porque es un poquito de dolor de garganta que calma en el día y se va. Bien. Sí, tenemos casos muy leves, gracias a Dios, por suerte. Totalmente. En la región no se han detectado casos de gravedad. Hemos tenido casos internados de gravedad, hay pacientes que se han derivado a zona Junín, tenían factores de riesgo por edad, ¿no es cierto? Claro. Y uno o dos pacientes tuvimos en Henderson, que una ya fue de alta y otro sigue internado, que está con una neumonía, sí, con un cuadro que requirió internación y oxígeno. Bien. Cecilia, te agradecemos muchísimo por refrescarnos un poco toda la información oficial y por supuesto quedamos a disposición para informar lo que sea necesario. Obviamente, cuando quieran me llaman, chicos. Muchísimas gracias. De nada. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente. Bueno, la doctora Cecilia Tavares, infectóloga de Región Sanitaria, recordando los cuidados y las consideraciones básicas que tienen que ver con el coronavirus.